Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. A ver, el día de hoy vamos a hablar de un tema que puede parecer muy grande, pero que en realidad se aterriza en cuestiones muy concretas. Yo tengo la impresión, y no sé qué pensarán Hugo y Guadalupe, pero empiezo contigo, Hugo, de que este gobierno y su mayoría legislativa, porque hay que decirlo, y su importante presencia en varias entidades federativas en ámbito legislativo y ejecutivo, pero bueno, creo que traen ánimos refundacionistas. A ver, como que quieren reinventar al Estado mexicano. Bueno, eso no escapa a nadie. Es decir, el planteamiento y la racionalidad que está tras la cuarta transformación ha sido, además, creo que bastante explicada por el propio presidente de la República desde que era candidato. Él no es un mero asunto de idolatrar ídolos o héroes históricos, sino que él verdaderamente quiere encabezar una transformación profunda de la manera en que está estructurado y diseñado el Estado mexicano. Yo creo que eso lo tenemos que tomar y yo siempre lo he tratado de pensar cuando trato de analizar distintos aspectos muy particulares. La cuarta transformación, ¿qué quiere decir? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde quiere el gobierno que llegue y hasta dónde puede realmente llegar? En 5 años Eso y 3 meses, importante. que era lo que es lo Porque que nos además, queda, digamos. si hay perdón que voy a usar esta palabra, ya no se usan creo, un corset, una estructura rígida que contiene las posibilidades de cambio, o a mi manera de ver, la debe de contener, que se llama democracia constitucional. Yo creo que habremos muchos en el país que estamos dispuestos a ver, a apoyar en lo que nos toque una transformación de muchas cosas que no funcionan o funcionan mal. Pero cuidado, no de cambiar el diseño de una democracia constitucional, Pedro, donde están en primer lugar los derechos fundamentales de las personas y en segundo, y también muy importante y vinculado a este respeto de los derechos humanos, el juego y equilibrio de los poderes públicos. A ver, Guadalupe, vamos por ahí, es interesantísimo lo que plantea Hugo, al menos desde su visión, y yo coincido, lo digo abiertamente, pues sí, mucha refundación y mucha cuarta transformación, pero bajo ciertos presupuestos inamovibles, diríamos nosotros, que son los que hacen a la democracia y al constitucionalismo de los derechos posible. Pero desde tu punto de vista, ¿eso está en el esquema, digamos, de la agenda del gobierno y de la cuarta transformación, o quieren ir más allá e incluso replantearse estos cimientos fundamentales? Sí, yo creo que hay una apuesta por un replanteamiento, digamos, en términos globales del sistema político. Y eso impacta, digamos, principalmente con las reglas del sistema electoral en sentido amplio, ¿no? Que de alguna manera intentarían rescatar a la democracia de la crisis, se dice, de legitimidad, o en específico la crisis de legitimidad que tienen los partidos políticos y el Parlamento. Estas posiciones tampoco, hay que decirlo, no son nuevas. En México cada 3 y cada 6 años nos da por cambiar las reglas del sistema electoral. Sin embargo, las propuestas, o al menos lo que se ha dicho, las propuestas presentadas hasta ahora, pues tienen que ver con una modificaciones que tienen impactos en el sistema de partidos, por ejemplo, ¿no? Se habla de la reducción del financiamiento público, o incluso en algunas voces de la eliminación total del financiamiento público para apostarle a uno privado. También tiene que ver con la disminución del presupuesto a los órganos constitucionales autónomos, empezando por el del INE, la desaparición de los OPLES en los estados, y también ahora se habla de la eliminación de los diputados y senadurías. A ver, quedémonos en este punto porque voy a regresar sobre eso contigo, pero quiero entonces ir al punto desde la ventana de la que entra Guadalupe, es el sistema electoral de partidos y las reglas democráticas, uno de los aspectos que se quieren cambiar, pero entiendo, Hugo, que tú crees que van mucho más amplia. Yo creo, a ver, tratando de poner las piezas junto, lo que se nos ha dicho, también lo que no se nos ha dicho, pero lo podemos ver. Yo creo que se pueden cambiar muchísimas cosas dentro de estos límites que da la democracia constitucional. Yo creo que sí hay un replanteamiento del funcionamiento de los 3 poderes, o debería de haberlo. Claramente hay un replanteamiento del funcionamiento del Poder Legislativo, y ahí subrayo sobre todo, ojo, el Senado de la República, que fue, y creo que con razón, utilizado
distorsionado en los últimos 2 sexenios a un nivel increíble, dejó de ser nuestra Cámara Federal. Hay claramente la intención de un replanteamiento del Poder Judicial. Esto hay 37 iniciativas de reforma en el caso del Poder Judicial. Y no lo hay, pero debería haber un replanteamiento del Poder Presidencial, del Poder Ejecutivo y el presidencialismo mexicano. Eso por un lado. Hay un replanteamiento de los OCAS, eso está clarísimo. De los órganos constitucionales autónomos. ¿Cuáles sí, cuáles no? No se nos ha dado un diagnóstico. Lo primero que tiene que haber es un diagnóstico. ¿Cuáles están funcionando? Por lo pronto, restringir presupuesto. Hay que hacer un replanteamiento del sistema federal, que también estas ocurrencias de repente centralizan, quitan, ponen, y el federalismo ¿dónde queda? ¿No? Y muchas de las pequeñas iniciativas, la de los pluris en el Senado, la de varias del Poder Judicial, afectan el juego federal, ¿no? Claramente. Y por último, yo creo que hay un replanteamiento de las reglas democráticas, de las reglas de la renovación de los poderes, que lleva a un replanteamiento del sistema electoral, las reglas de las autoridades electorales, el diseño y las reglas de las autoridades electorales y de los partidos políticos. Sobre todo que los partidos políticos pues, son la oposición, pues es un mal chiste hoy por hoy, ¿no? Pues sí, pero un mal chiste preocupante. A ver, déjame ir a uno de los temas que lo dejaste ahí, Hugo lo planteó. Hugo dice, replanteamiento legislativo, ¿no? Quedémonos ahí un segundo. Tú decías, Guadalupe, y te pregunto, ¿qué opinión te merece esta idea? Que además es muy popular, de desaparecer los diputados y los senadores, las diputadas, las senadoras, que entran por la vía plurinominal. Sí, parece una broma porque en realidad, lo decíamos antes de que se iniciara el programa, esta ha sido una propuesta que en años anteriores, tanto el partido en su momento hegemónico, el PRI ahora que se convierte en una minoría y también el PAN lo habían propuesto. Cuando gobernaban, es decir, siempre que estaban en gobierno decían desaparezcamos los plurinominales. Claro, porque tiene un impacto directo, digamos, con las minorías en el legislativo. Hay que recordar que la configuración actual, o más bien el sistema electoral para entregar el Senado fue definido en 1996 como un mecanismo para inyectar de pluralismo político y para abrir el sistema político a las minorías. En el Senado, que era hegemónicamente priista en ese entonces. Exactamente. ¿Qué tiempos aquellos? Ahora, digamos, es la misma propuesta. Sin embargo, sobre la eliminación de las senadurías se dicen argumentos como que las senadurías de RP pues no representan al pueblo, en cambio los de RP de la Cámara de Diputados sí, ¿no? Y que solamente responden a intereses partidistas. Y además algo bien importante, ¿no? Nos lo explicaba el senador Batres ayer, ¿no? En realidad se dice que las senadurías de RP rompen con la representatividad igualitaria de las entidades federativas. Y es que hay que recordar que precisamente la introducción de las senadurías de RP pues tiene que ver con otro principio que es el del pluralismo político no propiamente territorial. Y es que en realidad la relación que se hace entre un escaño en el Senado y la, digamos, demarcación territorial de un estado en realidad es meramente retórica, o más bien simbólica. Aparte del origen del Senado, digamos, de la senaduría, no hay un vínculo político ni mucho menos jurídicos entre un senador elegido, por ejemplo, por mayoría relativa y la entidad federativa, por una cosa simple. Los senadores responden a intereses meramente partidistas. No hay como que un mandato a gobernar o rendición de cuentas. A ver, tú, ese es un argumento. Pero ahora que haya reelección, Hugo, a ver, yo estoy totalmente a favor de la desaparición de los pluris en el Senado. En el Senado, totalmente a favor. En el Senado no tiene nada que estar haciendo, fue un invento, además con una circunscripción nacional. Le pegas a la naturaleza del Senado. ¿Por qué? Porque además veamos los resultados, ¿Quiénes han sido los senadores pluris? Puro premio de consolación para políticos que ya van de salida y con eso les das fuero y los tienes protegiditos durante 6 años con enormes privilegios ahí metidos. Examinemos nombres, no lo voy a hacer en esta mesa, pero la verdad no han sido nuestros mejores senadores. Que hoy el ex jefe de gobierno, después de lo que hizo en esta ciudad, sea senador de la República ya de un hombre. Me parece verdaderamente un escándalo. Y no se puede hacer nada, porque el señor hoy está ahí y todavía dice conocer. Estuve en un evento, está en la Comisión de Justicia y quiere decir cosas de justicia. Cuestionaba que el Consejo de la Judicatura no tiene dientes, cuando el problema del Consejo de la Judicatura es al revés.
tiene muchos dientes y mucha opacidad. Es decir, ni siquiera dominan los temas, pero ahí los tenemos. No, los pluris en el Senado a mí me parece que es uno de los grandes elementos de distorsión de esa Cámara. Porque además, y la iniciativa que dice que va a proponer Martí Batres, explicándola ayer en un artículo periodístico, lo hace muy bien. Dice, nos vamos a quedar de todos modos con la primera minoría, que es otra forma de darle cierta representación plural en el Senado. Decirle al público, ¿qué quiere decir eso la primera Es minoría? que en el Senado entran 3 tipos de senadores. Los que ganan por mayoría, que son 2. Esos ganaron por votos, entra el primero y ¿no? Entran los 2, vienen en fórmulas. Entra el primero de la fórmula que queda en segundo lugar, solo el primero. Entonces ahí ya tienes al partido mayoritario y al partido minoritario más alto, a la segunda fuerza en el Estado. Con un senador. Pero luego entra un cuarto, que es por una lista que hacen los partidos políticos de representación proporcional. ¿Qué es esta que ha sido un privilegio para los partidos políticos? Nos cuesta mucho dinero y con otro dato bien importante. Ningún país con Senado tiene el número de senadores que tiene México. Estados Unidos tiene 100 senadores. ¿Y nosotros? 128. 28 más. Brasil, el tamaño de Brasil, tiene 81 senadores. 128 más. O sea, es un exceso. Yo entiendo que tú sí estás a favor de defender a los pluris también en el Senado. Tienes 30 segundos para el argumento antes de ir a corte. Por lo que explicaba, precisamente por las razones históricas de que la introducción de las senadurías de RP responden a una inyección del pluralismo. ¿Pero es necesaria hoy? Yo diría que sí. Que ya la competencia electoral en las entidades federativas arroja resultados pluripartidistas hacia el Senado? Sí, porque sobre todo en un contexto como ahora, en el que tenemos un partido mayoritario en la Cámara de Diputados y también en el Senado, y eso creo que sí termina teniendo un impacto en el funcionamiento de las cámaras. Solo digo esto, el Senado, aparte de responder a un principio de representatividad de las entidades federativas que suscriben el Pacto Federal, tiene una función como de control o de, digamos, moderación, de contrapeso con las decisiones tomadas por mayoría. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos y seguimos con el tema, que está interesante. Además, me llama mucho la atención cómo tiene sentido lo que dices. Antes fue necesario introducirla porque teníamos una hegemonía priista. Ahora probablemente, es el argumento de Guadalupe, no es el de Hugo, valdría la pena conservarlo porque tenemos una nueva hegemonía ahora morenista. De hecho, ya por ahí algunos, digamos, seguidores del gobierno actual hablan de la nueva hegemonía democrática, que a mí me parece una contradicción en sus términos, pero bueno, lo podemos discutir aquí en Observatorio después de un corte. Quédese con nosotros. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano, y estamos hablando de este tema muy importante que es la reconfiguración del régimen político mexicano. Ustedes nos han ayudado a entender, digamos, primero que hay una pincelada de pretensión de transformación amplia, que quisiéramos nosotros tres, entiendo que algunas instituciones se salvaguarden, que son las que le dan sentido democrático y constitucional al Estado mexicano, pero que aquí sin mucha definición y mucha claridad se van soltando ideas que podrían tener efectos de pronóstico reservado. Hemos hablado de la desaparición, con un punto de polémica entre ambos, de la lista de senadores plurinominales. Ahora, Hugo, tú decías, yo estaría a favor de que desaparezcan los senadores plurinominales, Guadalupe no, pero bueno, ya está el punto sobre la mesa. ¿Tú estarías a favor de que desaparecieran los plurinominales en la Cámara de Diputados? Por supuesto que no. ¿Por qué no? No. Porque yo sí, a ver, es que esto se amarra directamente a 2 temas. Uno, histórico, el federalismo, y 2, contemporáneo, la austeridad. Desde el punto de vista del federalismo, yo sí creo que el Senado de la República ha sido distorsionado, en buena medida por la llegada justamente de estos senadores que vienen a representar intereses de partidos, no los intereses de las entidades federativas como era el origen del Senado. Y acompañado con esto vinieron muchas reformas en donde se dotaba al Senado de muchas funciones nuevas que poco tenían que ver con la representación de entidades federativas y más bien tenía que ver con un supuesto mecanismo de contrapeso del Ejecutivo, sobre todo en nombramientos.
Si uno analiza en el último sexenio, sobre todo después de las famosas reformas estructurales, la mayor parte de los órganos constitucionales autónomos creados, que fueron muchos, sus nombramientos pasan por el Senado de la República. Pero entonces, ¿quiénes acababan nombrando a estas personas? Negociación de partidos políticos, cuotas de partidos políticos. Perdón, a mí una Cámara que hace eso, yo creo que ni sentido tiene, porque luego el Ejecutivo tenía muchos otros mecanismos para vender o intercambiar favores. Se volvió una Cámara de intercambio y negociación política. ¿Necesitamos una Cámara que haga eso? Yo creo que no. La Cámara de Diputados es otro mundo. Es un mundo mucho más difícil, creería yo, menos privilegiado. Para empezar, están más poco tiempo, son muchos más. Ahí está la diputación, la representación proporcional, en el sentido de que están representando un cierto número de población, tiene un representante, ¿no? Esa es la idea. Y la representación proporcional lo que busca es que esa representación sea lo más parecido a la existencia de las distintas fuerzas políticas. Okay. Entonces, si solo tienes de mayoría, pues solo los ganadores están representados. La representación política lo que busca es que el mosaico plural de la población esté representado en esa Cámara, que es representación de la población, no de las entidades federativas. He visto 3 gestos de Guadalupe Salmorán para intervenir. Perdón, el segundo argumento, la austeridad. Si efectivamente un diagnóstico, y estoy convencido, no lo pasan en su funcionamiento el que existan estos 32 senadores adicionales que metemos, pues vamos a reducir un buen número de salarios de senadores, que son muy altos, 6 años, y toda la parafernalia que los rodea y los excesos que tienen. O sea, sí sería también desde el punto de vista de la autoridad, de la austeridad, un punto muy importante en esta replanteamiento de la Cámara o del Congreso. Salmorán quiere reaccionar. Sí, pero es que, digamos, me parece cuestionable que por un lado, digamos, bueno, los DRP del Senado no, pero mantengamos los de la Cámara de Diputados. Porque, primero, ¿quién elige las diputaciones de representación proporcional? ¿No los partidos? ¿No? Entonces, en esta lógica, ¿no responderían a intereses partidistas? Son 5 circunscripciones, no una nacional. Sí, pero de todas formas, ¿quiénes eligen a los candidatos en un sistema y el otro? Los partidos políticos. Sí, pero son 2 sistemas de representación distintos. Si nos vamos con la lógica de la austeridad entonces y del mete ahorro, primeras minorías en la Cámara de Diputados, ¿eso quieres? Para que sean iguales. No, al contrario. Lo que estoy diciendo es, el sistema de representación proporcional precisamente garantiza un equilibrio mayor. Pero en el Senado hay otro sistema. En el Senado hay otro, entran de a 2 y entran con primera minoría. Si me dejas terminar. Cópialo también en la Cámara de Diputados. Si nos vamos al segundo argumento sobre la austeridad, bueno, son más de representación proporcional en la Cámara de Diputados. Hay que eliminarlos también para tener un mayor ahorro. Tercero, a los plurinominales en la Cámara de Diputados y en la de senadores también. Sí, mi lógica, o sea, no cambio el argumento en uno y en otro caso. Y tercero, si eliminamos a los 32 senadores y senadoras de representación proporcional, ¿cuánto es el ahorro que representan en términos efectivos del erario público? Un dineral. ¿Cuáles son los datos? Están, no los tengo yo, pero están. Ahí, lee el artículo de Martí Batres, tiene el cálculo perfecto de lo que se ahorraría. Entonces, un dineral. En ese punto, en una diferencia. Hay un argumento de fondo, pero no nada más es aquí. A ver, si me dice, es lo mismo. No, dime qué es el Senado. Yo acabo de argumentar por qué el Senado no lo debe tener. Es una Cámara que representa otra cosa. Pero a ver, ese punto esa es la lógica. Interesante y te lo pregunto, porque, Guadalupe. Nada más muy rápido. Si fueran lo mismo, ¿para qué queremos 2 cámaras? 2, en una y primera minoría hay 2 senadores de mayoría, pues copia el sistema también la de diputados. ¿Por qué lo quieres distinto? A ver, y un punto que interesante lo que dice Hugo, que tú no concedes y que yo te pregunto. Hugo, en su primera intervención, uno de los puntos que puso sobre la mesa, y nos estamos yendo por este legislativo que me parece muy interesante, fue el del federalismo. Dijo, es otro tema a revisar y es otro tema que se ha ido distorsionando, dice Hugo, porque además hay a veces tendencias centralizadoras en muchas áreas y después, ahora además yo lo agrego, hay leyes generales que ya no sabemos exactamente qué son, etcétera. Pero también el Senado se concebía originalmente como eso, como una Cámara en la que se reflejaba la, digamos, articulación federalista del Estado mexicano. ¿Tú dices que no es eso? No, sí, yo digo que responde a 2 funciones principales. La primera es esta, de la representación de cada una de las entidades que componen el sistema federal, y la segunda, que tiene que ver con esta función de órgano, digamos, de revisión o de contrapeso respecto a la Cámara de Diputados. Y digo que las senadurías de representación proporcional, antes que responder a un principio de representatividad territorial, representan
pero más bien responden a un principio de representación política. Similar al de la Cámara de Diputados. Exacto, del pluralismo político de las distintas fuerzas u orientaciones que existen en el país. Pues me parece interesante el punto. Cortémosle un segundo nada más para el otro tema, para los dos, en lo que nos queda, que es, decía Hugo Concha, dejemos judicial para otro día, y decía, pero también habría que revisar al Ejecutivo. Y a mí eso me parece muy interesante porque es, digamos, y ya volvemos a hablar del presidencialismo mexicano, que parecía que con el tiempo lo habíamos ido acotando. Hay por ahí un ahora... autor que dice que el presidencialismo estaba más acotado. Pedro. A ver, ¿qué decimos del presidencialismo? Mira, yo creo que sí se establecieron las bases desde el punto de vista del diseño, que en principio acotaba funciones del presidente de la República, pero fue una realidad que nunca vivimos. Básicamente, y si voy bien en la tesis de ese libro, ese librito que hiciste del presidencialismo, era porque al haber nuevos órganos autónomos, muchas funciones especializadas, técnicas, además todas de primer nivel, se le quitaban a la órbita de la administración pública, cuyo titular es el Poder Ejecutivo. Desde el punto de vista del diseño, creo que es indiscutible y tenías toda la razón. ¿Por qué digo que en realidad nunca sucedió? Una, porque esta explosión de órganos autónomos se da sobre todo el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto. Es ese gobierno el que se encarga, mediante negociación con el Senado, debo decirlo, se encarga de poner a los primeros órganos directivos de la mayor parte de estos órganos constitucionales autónomos. Muchos, pero enorme cantidad de funcionarios venían del Poder Ejecutivo. Beli Fetel, Pecofese, un montón, venían incluso de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Datos me remito. Y muchos son funcionarios, debo decirlo, impecables, no me estoy metiendo con las personas, estoy hablando de lo que sucedió. Eso generaba que esta primera relación de órganos autónomos con el Ejecutivo que los nombró creaba ciertas lealtades políticas que no se iban a romper hasta que hubiera un cambio de presidente. ¿Y ahora que lo hubo? Y ahora que lo hay, ¿cuál es? Era previsible el choque, claro, porque son órganos constitucionales autónomos que no te deben nada, nada. Entonces llega un ejecutivo nuevo que los tiene enfrente y que no lo dejan trabajar a gusto, como a él le gustaría en muchos temas. ¿Y cuál es el tema? Vamos a replantearlos, vamos a estudiarlos o vamos a desaparecerlos. Y lo peor, en algunos casos quizá con razón. A ver, Guadalupe, buena intervención de Hugo sobre el tema. Tu punto de vista sobre el estado actual del presidencialismo y esta relación entre Ejecutivo y órganos constitucionales autónomos. La verdad es que coincido en la interpretación que hace Hugo, porque en realidad la configuración, digámoslo así, normativa o de las instituciones sí daba como para leer un acotamiento del presidencialismo mexicano. Pero por vía de los hechos, otra vez por la, digamos, la configuración política que tiene en este momento en el legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, digamos, en el que el presidente tiene una mayoría considerable, pues le hace, digamos, pensar y pretender legítimamente, pues cambiar esos acomodos, incluso los órganos constitucionales autónomos que vienen a ser otro coto o otro componente que ayuda a equilibrar los poderes, ¿no? Empezando por acotar el poder del Ejecutivo. Y obviamente, pues eso incomoda. Al Ejecutivo no le gusta. Pues ¿saben cuál es la mala noticia? ¿Cuál? Que se nos acabó el tiempo. La verdad es que vamos muy bien en este programa. Ha sido muy Me gustó mucho que hubiera una polémica relevante con argumentos sobre el tema de las senadurías de representación proporcional, pero es un debate de enorme actualidad y creo que aquí se colocaron los argumentos en pro y en contra. Y me parece muy interesante esta dinámica de relación del Ejecutivo con los contrapesos institucionales que se fueron creando. Lo invito, los emplazo a que hagamos un nuevo programa en el que miremos también desde el otro mirador, desde el mirador del poder que tendría que ser el contrapeso de los otros dos en última instancia, y que también hoy está sobre la mesa una propuesta de reforma muy ambiciosa. ¿O cuántas iniciativas son para el Poder Judicial? 37. 37. Pues los dos estoy invitando aquí enfrente de usted a que vengan a platicar del Poder Judicial, su relación con los otros dos poderes y su eventual, posible, probable o al menos ya propuesta transformación. Nos vemos aquí, como todas las semanas, el próximo martes, en Observatorio Cotidiano.